le hemos estado poniendo un montón de atención a la estructura molecular del ADN. Nuevamente tenemos un diagrama de ella aquí. Tenemos estas dos hebras de ADN formando una doble hélice y podemos ver los signos que indican que en efecto esto es parte de una molécula de ADN. En particular podemos ver este anillo de 5 carbonos y de hecho pues vamos a numerar estos carbonos. Este es el carbono 1', 2', 3', 4' y 5'. Y podemos ver aquí en el carbono 2' que no está enlazado con un oxígeno, ¿ok? Que no tenemos un grupo hidroxilo por aquí. Y por eso sabemos que esta no es una ribosa, es una desoxirribosa, ¿ok? Esta de aquí también es una desoxirribosa, al igual que estas otras dos de aquí. Y eso nos está diciendo que tenemos dos hebras de ADN, que tenemos un ácido desoxirribonucleico. Esta parte de aquí, esta parte de la cadena, se deriva de una desoxirribosa, que se enlazó con dos grupos fosfatos y una base nitrogenada. ¿Ok? Esta parte proviene de una desoxirribosa. Ahora, preguntémonos, ¿qué es lo que tendríamos que cambiar por aquí si, en lugar de ver a esto como una doble hélice de ADN, quisiéramos verlo como si esta parte fuera un ARN mensajero que se está generando a partir de la transcripción de una sola hebra de ADN aquí en la derecha? Bueno, pues podemos empezar por aquí, porque para que esto sea una molécula de ARN, tenemos que hacer algunos cambios aquí en el carbono 2', porque queremos convertir a esta desoxirribosa en una ribosa. Así es que necesitamos agregar por aquí un grupo hidroxilo. Ok, agregamos un grupo hidroxilo en el carbono 2' y tengo que hacer lo mismo con todos los azúcares de la hebra de la izquierda. Ok, si queremos que esto sea una hebra de ARN. Así es que por aquí también tenemos que agregar un grupo hidroxilo. Y al hacer esto, al cambiar al grupo hidroxilo por el hidrógeno que teníamos antes por aquí, implícitamente, esto de aquí nos dice que ya no tenemos una desoxirribosa. Ahora lo que tenemos es una ribosa. Así es que ahora tenemos puras ribosas en la columna vertebral de la hebra de la izquierda. Ribosa. Lo cual es un indicador de que por lo menos tenemos una columna vertebral de ARN, mientras que por acá seguimos teniendo una columna vertebral de un ADN, ¿ok? De un ácido desoxirribonucleico. Ahora, aquí podríamos pensar que ya terminamos, pero todavía no, porque las bases nitrogenadas en las moléculas de ARN son ligeramente diferentes que en las moléculas de ADN. En las moléculas de ADN, las bases nitrogenadas son adenina y guanina. Estas dos bases nitrogenadas son las que tienen dos anillos. Esta de aquí es adenina y esta de acá es guanina. Y luego también tenemos las bases citosina y uracilo. No, espérame, me estoy adelantando. Citosina y timina. Y esta base de aquí es citosina y la de acá es timina. Las dos son bases nitrogenadas con un solo anillo. Y a las bases nitrogenadas de un solo anillo, como la citosina y la timina, les llamamos bases pirimidinas, mientras que a la adenina y guanina, que son bases nitrogenadas con dos anillos, les llamamos purinas. Pero bueno, todo esto es simplemente un repaso. Por otro lado, en el ARN seguimos teniendo adenina, seguimos teniendo guanina, seguimos teniendo citosina, pero en el ARN, en lugar de tener timina, tenemos una molécula que es realmente muy parecida, llamada uracilo. La forma en la que tenemos dibujada a esta cosa, y recuerda que empezamos con dos hebras de ADN, esta base nitrogenada que tenemos por aquí es timina, que hace puentes de hidrógeno con adenina. Ahora, si quisiera yo tener una hebra de ARN, no puedo tener timina, necesito tener uracilo.
Pero si yo llegara y quitara este grupo metilo de aquí y lo sustituyera con un hidrógeno, aquí implícitamente, entonces tenemos aquí una base nitrogenada uracilo. Ahora tenemos uracilo. Uracilo. Así es que, como puedes observar, la timina y el uracilo son realmente muy parecidos. Son bases nitrogenadas muy parecidas y es por eso que pueden jugar un papel similar. Todas las cosas con las que hace puentes de hidrógeno la timina, el uracilo también los hace. El uracilo hace puentes de hidrógeno con la adenina, al igual que la timina, que también hace puentes de hidrógeno con la adenina. Y todo lo demás, por supuesto, sigue siendo exactamente igual. Ahora, una pregunta interesante puede ser, oye, ¿por qué uracilo y no timina? O también podríamos preguntarnos, oye, ¿por qué timina en lugar de uracilo? Y de acuerdo a lo que he estado leyendo, el uracilo es un poco más propenso a generar errores. Puede ser que se enlace con algunas otras cosas cuando se está leyendo el código, así es que es un poco más inestable que la timina. De hecho, el uracilo hace que el ARN, y bueno, toda la maquinaria de transferencia de información, el uracilo los hace menos estables. El uracilo hace que el ARN sea una forma menos estable de transferir información. Y según lo que he leído en la historia de la evolución, casi todos creen que el ARN precedió al ADN. En las primeras etapas de la vida había mucho cambio todo el tiempo, por lo cual las bases uracilo estaban muy bien. Había muchos errores y muchos cambios y muchas cosas por el estilo, pero más adelante, cuando empezamos a necesitar una forma más estable de preservar la información, sin tantos errores, bueno, ahí fue cuando la timina llegó y ayudó a estabilizar la situación. ¿Ok? Llegó la timina y ayudó a estabilizar las cosas. Ahora, también nos podemos preguntar, oye, pero ¿y el uracilo por qué sigue por ahí? Bueno, pues el ARN tiene un montón de funciones. Por ahí andan muchísimas moléculas de ARN mensajero, tomando información del ADN y llevándola a que sea transcrita o traducida por los ribosomas. Pero pues no queremos que los ARN se queden por ahí para siempre. De hecho, nos conviene que sean inestables. Así es que es un tema muy interesante eso de por qué tenemos uracilo en lugar de timina o el por qué tenemos timina en lugar de uracilo. Pero bueno, estos dos son los indicadores de que aquí, de este lado izquierdo, tenemos una molécula de ARN. Ahora sí podemos considerar a esta hebra de la izquierda como una molécula de ARN. Esta hebra de la izquierda es ARN y si estamos suponiendo que esto está sucediendo en la transcripción, cuando una parte de una hebra de ADN quiere replicar su información, entonces esto de aquí es ARN mensajero. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando por aquí? Bueno, vamos a pensar en eso. De la forma en la que está orientado este ARN mensajero, por aquí lo que tenemos es un grupo fosfato 5', 4', 3', grupo fosfato 5', 3', grupo fosfato. Así es que esto está orientado de arriba a abajo de 5' a 3', mientras que la hebra de ADN está orientada en el sentido opuesto. ¿Ok? Este es un carbono 5' y este es un carbono 3'. Por lo que tenemos fosfato 3', 5' fosfato. Así es que tenemos al 3' arriba y abajo tenemos al 5'. Ahora, si quisiéramos describir qué es lo que está pasando utilizando nuestras bases nitrogenadas, podríamos decir, oye, tenemos por aquí a nuestro ARN mensajero. Este es el extremo 5' y por aquí está el extremo 3'. Y la base nitrogenada de aquí arriba es uracilo. Ok, tenemos por aquí al uracilo. Y la segunda base nitrogenada por aquí es la citosina. Ok, la segunda base nitrogenada es la citosina. Y esto está siendo transcrito a partir de este pedazo de ADN.
Ok, tenemos por aquí al ADN. Y este ADN tiene una orientación antiparalela. Es paralela, pero está como que volteado. Los azúcares están apuntando en direcciones opuestas. Así es que este es el extremo 3' y este el extremo 5'. Y podemos ver que el uracilo está enlazado a través de estos puentes de hidrógeno con una adenina. Con esta adenina de aquí, adenina. Y vamos a poner estos dos guiones para denotar el puente de hidrógeno. Y la citosina está enlazada con una guanina. Esta de aquí es una guanina que tiene unos puentes de hidrógeno con la citosina. ¿Ok? Tenemos varios puentes de hidrógeno. En la izquierda tenemos un ARN mensajero y en la derecha tenemos un ADN. Y esto podría estar sucediendo durante la transcripción. Ahora, ¿cuáles tipos de ARN hay? Bueno, pues ya hemos hablado de esto en otros videos, pero pues tenemos el ARN mensajero que tiene una tarea muy importante y toma la información del ADN, la saca del núcleo y con la ayuda de los ribosomas y los ARNT hacen que esa información se traduzca. Y bueno, acabo de mencionar a otro tipo de ARN. ¿Ok? Acabamos de mencionar al ARNT, que es la abreviación del ARN de transferencia. Así es que tenemos el ARN de transferencia, ARNT, y en el video de introducción a la transcripción y traducción explicamos cómo le hace el ARN de transferencia para hacer eso, pero básicamente lo que sucede es que el ARNT tiene aminoácidos de un lado y anticodones del otro lado. Y esos anticodones básicamente se emparejan con algunos codones del ARN mensajero y de esa forma se pueden construir las proteínas. Por aquí tenemos un modelo de una molécula de ARNT. Y bueno, muchas veces cuando estamos pensando en el ADN y en el ARN, pensamos que el ARN y el ARNM son simplemente intermediarios para poder transcribir la información y eventualmente traducir esa información en proteínas. Y muchas veces eso es lo que sucede. Pero también hay otras veces en las que simplemente queremos el ARN. El ARN también juega un papel muy importante en las células, además de ser la forma a partir de la cual se transfiere la información. Y un ejemplo es aquí el ARNT, que tiene una configuración muy interesante, porque en esta molécula hay un tipo especial de aminoácido que puede llegar y enlazarse aquí. Y además, los ARNT del otro lado tienen un anticodón. Y bueno, diferentes moléculas ARNT tendrán distintos anticodones y distintos aminoácidos se enlazarán por aquí. Así es que este es otro de los usos del ARN. Y luego también está el ARN ribosomal, los cuales tienen un papel muy importante en la estructura de los ribosomas, que es donde sucede la traducción. Y bueno, también tenemos el microARN, que puede ser usado para regular la traducción de algún otro ARN. Así es que el ADN tiene mucha fama y recibe toda la atención, pero el ARN también es muy importante. Y muchas personas creen que el ARN llegó primero y que de hecho es muy probable que la primera forma de vida eran simples cadenas de ARN que se estaban replicando muchísimo y que el ADN evolucionó a partir del ARN eventualmente, pero no desapareció el ARN porque es muy útil.